Este es el pasaje donde va a nombrar a Gedeón, pero vamos a después, obviamente, regresar al Antiguo Testamento, donde vamos a ir viendo la historia de Gedeón ahí en el libro de los Jueces. Amén. Hebreos 11, versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿No? Historia de diferentes personas de la palabra de Dios que fueron utilizados por Dios en un momento preciso de la historia, ¿sí? De manera especial. Así que, pero ¿quiénes son estos jueces? Vayamos allí a Josué 4:24, la historia de estos jueces. Cuando hablamos de jueces, hermanos, ¿qué te viene a la memoria? ¿Qué te viene como al recuerdo? Normalmente decimos un juez, alguien de un traje negro, vestido largo, con un sombrerito y con un martillo, ¿no? No se está refiriendo a ese tipo de jueces, ¿sí? Nada que ver con juzgados, con abogados, con fiscales, nada. La verdad que la palabra de Dios allí, a juez, tiene que ver literalmente con un libertador. A lo largo de la historia, ¿no?, de los jueces en la Biblia, fueron libertadores, ¿sí? Normalmente, estos libertadores, su destreza principal fueron la era, o digamos, la cuestión militar, ¿no? Eran realmente guerreros. Y por momentos gobernaron también al pueblo de Israel, pero lo hicieron casi siempre a través de esas conquistas, de esas guerras. Así que un juez era un libertador, ¿no? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Me encanta porque, para introducirnos en esto, fíjate que hay dos cuestiones, dos verbos aquí de acción como responsabilidad del hombre. Dice, quitad e inclinad. Quitad los dioses ajenos e inclinad vuestro corazón a Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo cuando Josué le estaba diciendo todas estas cosas? El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, ¿no? La mayoría de los cristianos respondemos eso cuando hablamos de Dios. Sí, a Dios le vamos a servir, yo me entrego mi vida a Dios, yo me comprometo con Dios, yo voy a hacer las cosas para Dios. Pero como así ocurrió en el Antiguo Testamento, en estas historias de los jueces, en la historia del pueblo de Israel, eso ocurría por un tiempo y luego el pueblo volvía a desobedecer y volvía a necesitar en desesperación porque eran cautivos, presos, esclavos del lugar que tenían que conquistar. En vez de conquistarlos, ¿qué sucedía? Se amoldaban a ellos. En vez de destruirlos, los acogían, como dicen algunos pasajes, ¿no? Le hacían rendir tributos, pero no los sacaban de allí. ¿Y qué pasaba? Se mezclaban, se casaban entre ellos y empezaban a adorar a los ídolos de esas naciones, ¿no? Esto se repitió a lo largo de más de 350 años, ¿sí? Y con estos jueces, cada 40 años, ¿no?, pasaba esto. El pueblo clamaba a Dios porque se alejaba de Dios y Dios levantaba un libertador. A pesar de que habían dicho el pueblo, a Jehová serviremos, a Él solo obedeceremos, ¿no? Hay más cosas importantes de esta historia. Fíjate lo que dice en Deuteronomio, un poquito más atrás nomás, allí cerquita, Deuteronomio capítulo 30. Mira lo que dice del versículo 15 al 18. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y acá viene la advertencia. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, ¿sí? O sea, digamos, te declaro, te lo digo, te lo advierto, que hoy de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, ¿no? Todas estas cuestiones de las consecuencias que el pueblo de Israel vivía era porque Dios le había mandado obedecer a Dios, pero también le había dicho que si no obedecieran a Dios tenían consecuencias.
Y Dios cumplió, como siempre, Dios cumple sus promesas, ¿no? Tenías esto, sí, Señor, a ti serviremos, a ti haremos todo. Pero fíjate que si no lo haces, te va a pasar esto y esto y esto. Y Dios, como por supuesto, cumple su palabra, por 350 años pasaron estas consecuencias. De decir que hacían una cosa, la hacían por un tiempo y luego volvían a caer. Pero Dios, que es igual en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que es rico en misericordia, se hacía cargo de la miseria del pueblo de Israel y lo levantaba. ¿Por qué? Porque como Dios cumple sus promesas, había un pacto. ¿Recuerdan el pacto de Abraham? Iba a levantar descendencia y de esa descendencia vendría el Cristo. Así que Dios no podría fallar a su palabra, no podía no cumplir su promesa. Así que, ¿por qué estoy introduciendo con todo esto y no hablar de Gedeón todavía? Porque Gedeón, queridos hermanos, es una prueba de a veces como nosotros mismos, ¿sí? No ejercemos en la identidad de ser hijo de Dios y cumplir y tener las promesas que tenemos en Dios y perdernos la bendición, pensando que, bueno, ya habrá tiempo. Ayer hablábamos eso en la reunión de hombres, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Y mira, vamos ahí a Jueces, un poquito más adelante donde estuvimos leyendo, Jueces, capítulo 1. Mira, el capítulo 2 primero, el capítulo 2, versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto que todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero mira lo que dice el 1.28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó, cuando tenía que quitarlo de ahí. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Wow. Fíjate, a veces pasa que cuando hay hipocresía en el corazón del hombre, hay hipocresía en el corazón del pueblo que estaba de Israel, mientras tuvo Josué, dicen, iban bien. Después de José, con los ancianos que había, fueron bien. Pero luego que ellos murieron, se levantó una generación que no atendió a las promesas y grandes proezas que Dios había hecho. Que fueron contados de padre a hijo, de padre a hijo. No las tuvieron en cuenta. Y quiero que te detengas un poquito en estas palabras. No hicieron caso a las grandes proezas que Dios había hecho desde que los libertó de Egipto. Fíjate que Gedeón, cuando entremos en él, es uno de los típicos, por decirlo así, cristianos, que necesitan señales de Dios para hacer las cosas. Y un pueblo que dejó de prestar atención a las señales que Dios ya había hecho, se desvirtuó y empezó a ir tras los dioses ajenos. Cuando vos y yo también dejemos de centrar la mirada en lo que Dios ya hizo, porque Dios, querido hermano, no tiene que demostrarte que es Dios, a ti ni a nadie. Él ya demostró, ya no tiene que demostrarte que te ama, Él ya te amó desde antes de la fundación del mundo. Es más, su palabra sabemos lo que dice, que nosotros andamos por la fe, no por vista. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a encontrar en Gedeón quizás una identidad de muchos de nosotros. Yo ruego a Dios esta mañana, y si quisiera que te quedes con un mensaje esta mañana, es que yo tenía 3 puntos aquí, ¿no? Tú tienes un llamado, tú tienes una disposición a ese llamado, y tú tienes realmente que entender que ese llamado, que tú tienes que tener una disposición a ese llamado, es Dios haciendo las cosas a través de ti. Y eso parece muy místico, o para algunos imposible. Pero yo espero que esta mañana te entiendas bien estos 3 puntos. Dios te ha llamado, Dios te ha pedido una disposición, que es la fe. Y tienes que entender que Él obra a través de ti. Pero Él hace la obra, pero lo hace a través tuyo. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió de esa manera. Y ahí es donde creo que aún Gedeón y aún nosotros en nuestras vidas no ejercemos esta identidad de hijo de Dios para ejercer y hacer lo que Dios te está llamando. Pensamos que tiene que venir algo de afuera, que tiene que suceder ciertas cosas cuando hay una disposición. Ya lo vamos a ver esta mañana. Así que recuerda, llamado, disposición y Dios a través de ti. Llamado, disposición y Dios a través de ti.